The Oscar goes to Guillermo del Toro. Alfonso Cuarón. Alejandro G. Bueno, hoy vamos a hablar de quizá una de las películas más grandes de este año y el primer gran estreno de 2022. Y con esa película estamos hablando de The Batman. En esta película, Batman se enfrenta a The Riddler, un villano que comienza a aterrorizar Ciudad Gótica con sus asesinatos en serie. Conforme avanza la película, se revelan no solamente misterios de Ciudad Gótica, sino también de la misma historia de Batman. Esta película en esencia recae en el género del noir. Inclusive yo puedo decir que está muy inspirado por el cine de Fincher, por películas como Zodiac o Seven, pero también está muy inspirado por el noir clásico, como en el caso de Chinatown, o un poco de LA Confidential, que es noir moderno, pero que tiene muchas reminiscencias del noir viejo. Y digo que es parte de este género porque tienes muchos elementos del noir, como Batman, que representa un poco al detective, que él es más bien un espectador y que ve cómo le suceden las cosas, aunque sí toma acción en algunas y vemos cómo esas acciones tienen malas repercusiones. Luego tenemos el personaje de Selena Kyle o Catwoman. Ella representa la femme fatale, clásica de estas películas del cine negro. Y por último tenemos a los villanos, que no quiero decir exactamente quiénes son los verdaderos villanos de esta película, pero como toda buena película de noir, tenemos un misterio mucho más grande que involucra a personas de mucho alto poder. Sí, definitivamente el tono oscuro es lo que hace que esta película a mí me guste mucho más, porque a pesar de que no es tan realista como tal vez lo hizo Nolan con The Dark Knight, esta película no representa el mundo tal cual como es, porque esta ciudad gótica en la que vive este Batman es mucho más caótica, es mucho más depresiva y hasta cierto punto distópico y sin esperanza. Pero funciona perfectamente porque aunque no intenta ser real, más bien toma elementos que ya conocemos del mundo real y los exalta. Esto es lo que hace que los temas que manejen en específico en esta película, que son bastante tristes y depresivos, sean muy efectivos. Y por eso su mensaje queda muy bien impregnado. Y eso es lo que más me gusta de esta película. Nos ha hecho pensar en muchas cosas y las críticas que hace hacia un mundo destructivo, caótico y egoísta se aplican perfectamente a la realidad que vivimos en muchos aspectos. Lo que más disfruto de esta película para mí es la manera en la que está ejecutada. Concuerdo mucho contigo que el tono es gran parte de lo que le da este éxito a la ejecución de la película. Y es que, como tú mencionas, si lo comparas con Dark Knight, claramente ves que esto es más impresionista, que es una visión en la cual no es completamente real, pero que el mood, los sentimientos y todo lo que te quiere construir la película de manera psicológica y emocional lo logra a través de este mood más oscuro, que me gusta que no quiera ser oscuro por ser oscuro como es Zack Snyder en el famoso Snyder Cut, que es oscura por ser oscura. Aquí no, aquí estás hablando de temas muy muy profundos en cuanto a corrupción, política, trauma inclusive, y especialmente acerca del ciclo de la violencia y de la corrupción. Y lo que más me asombra es que estos temas por lo regular no se tocan en el cine de superhéroes, siendo que el cine de superhéroes habla acerca de justicia, del bien y el mal, y hasta esta película siento yo que por fin se llegaron a tocar esos temas y que lo hace de una manera perfecta. Honestamente es una película que nos ha hecho pensar muchísimo. De hecho, hace 2 o 3 horas que la vimos y seguimos hablando de la película y no dejamos de parar de hablar de la película. Y eso nos asombra viniendo de una película de cómics que, como ya saben, no son nuestro género favorito y estamos bastante cansados de ese género. Pero esta película hace algo que jamás hemos visto, y es hablar de esos temas que van más con el cine negro, que van más con cine un poco más de, entre comillas, arte, que no existe el cine de entre comillas arte, pero son temas que sentimos que no van en un blockbuster usual, por lo menos en los blockbusters de nuestra era, y lo hace sorpresivamente con un personaje tan famoso como los Batman. Y por eso mismo me parece que esta película es quizá una de las mejores de superhéroes, y a mí, en mi honesta y cruda opinión, me parece la mejor película de superhéroes que he visto en mucho, mucho tiempo. En eso estoy completamente de acuerdo. El hecho de que hayan decidido visualmente retratar esta película como lo hicieron y también narrativamente y el tono es completamente justificado, porque no es nada más darle esta calidad visual simplemente porque se vea bien. Sí hay algo que contar y sí hay emociones que transmitir y lo hacen perfectamente. Y el hecho de que este mundo sea tan diferente a otros, que sea tan caótico y destructivo como decíamos, también por consiguiente va a tener un Batman muy diferente, muy depresivo y muy traumado. En ese sentido nos enfrentamos a un personaje mucho más violento, sádico, que no refleja casi para nada emociones y que actúa principalmente por venganza y no por hacer el bien. Y eso es algo bien importante para este personaje, porque esto hace que esté guiado por la ira, pero esa misma ira lo limita en diferentes ocasiones. Incluso hace que pierda un poco el uso de la razón, a pesar de que es el mejor detective del mundo.
Y es que la palabra clave en esta película es detective, porque la película, en esencia, como ya lo dijimos, es un noir, y los noir usualmente son películas de detectives. Eso mismo abre puerta a poder tocar estos temas, que como ya los mencionamos son bastantes y que son muy buenos y muy bien ejecutados, y también abre puerta a tener un personaje tan dañado como es este Bruce Wayne, que es alguien completamente destruido. Psicológicamente el personaje refleja muy bien los sentimientos, estos traumas, esta ira, esta violencia que siente y que lo lleva a frustrar si no puede resolver el misterio. Todo este trabajo también viene por parte del guión, que Matt Reeves hizo un muy buen trabajo porque entiende a la perfección qué significa Batman, y es que Batman significa más bien un símbolo. Aquí en esta película te lo presentan como un símbolo de venganza, de ira, pero conforme va avanzando te das cuenta cómo Bruce Wayne cambia esta mentalidad y se da cuenta que hay algo más. Y parte de lo que vemos de hecho de este nuevo Batman es que es un personaje que ya está al borde de la locura por tanto daño que ha sufrido. De hecho, durante toda la película pareciera que él está constantemente luchando contra sí mismo para no caer en la locura. Esto que él hace para evitar caer en ese hoyo es que se limita de cierta manera, y esta regla, como todos sabemos, es no matar. Es la única regla que lo diferencia del personaje de The Riddler, porque en otros aspectos son muy parecidos. Vienen de donde mismo y tienen probablemente las mismas motivaciones, y por eso se vuelve un conflicto tan interesante, porque es algo más mental y psicológico y no algo físico o de grandeza y poder como en la mayoría de las películas de superhéroes. Por esa razón, en muchos puntos de la película, Batman queda verdaderamente vulnerable e incluso llega a ser manipulado, y como dices, esta ira le evita pensar racionalmente y por eso no solamente se frustra para poder resolver el misterio, sino que se frustra para poder encontrar un verdadero objetivo y una justificación de que él sea Batman, porque él al final lo que intenta es cambiar al mundo, pero la forma en la que lo maneja aquí no está logrando absolutamente nada, y él se da cuenta de eso. Ese aspecto que mencionas de que Batman y el Acertijo sean muy similares me encanta, y es que Batman en esencia siempre ha sido un sociópata, al igual que todos sus villanos. Es alguien que está al borde de la locura y que por un gramo más de algo malo que le pase puede acabar igual que los villanos. Y aquí en esta película te lo establecen muy bien, y por eso mismo siento yo que hay un balance perfecto en esta película, ya que vemos el estudio del personaje de Bruce Wayne, el estudio del símbolo que es la Batman, el estudio de la corrupción que existe en Ciudad Gótica y cómo jamás vas a poder destruirla, y al mismo tiempo te está ofreciendo algo muy entretenido con un misterio muy reminiscente al cine noir, y que aparte te entrega escenas de acción muy bien logradas. Y es que también este villano me pareció bastante bueno porque a pesar de que tiene un plan muy sádico y muy extremista, sus intenciones no terminan de ser irracionales porque sí tiene una justificación. Obviamente los medios que usa no son los apropiados o por lo menos no los moralmente correctos, pero sí tiene una justificación. Y es que lo que hace este villano, que es algo que tienen muchos villanos buenos en común, es que ellos creen en su mente que están haciendo algo bueno sin darse cuenta que están haciendo cosas también malas al mismo tiempo. Y en este caso, este personaje lo que intenta hacer es acabar con el problema de Ciudad Gótica de raíz, ya que él, el personaje del villano, como de Batman, son daño colateral de este problema. Y por eso mismo decimos que se parecen tanto, porque vienen de donde mismo. El hecho de que Ciudad Gótica sea un lugar tan caótico y tan violento, obviamente fue lo que terminó creando a Batman. Si la ciudad no fuera como lo es, nunca hubiera existido un The Batman o un villano como The Riddler o muchos otros que aparecen. Por eso esta película se cuestiona mucho de dónde vienen realmente los problemas y hasta qué punto las personas que hacen cosas malas son al mismo tiempo víctimas de esta sociedad que los corrompe. Eso es algo que nos llamó mucho la atención porque una película de DC de hace poco toca ese mismo tema. Hasta qué punto alguien de la sociedad bueno se termina volviendo malo por culpa de lo que lo rodea, que es obviamente lo que intenta hacer la película de Joaquín Phoenix en The Joker. En ese aspecto, en este tema tan importante que manejan, creemos que lo que intentó hacer esa película, aquí se logró y mucho mejor. Porque como dije, no intenta hacerlo realista, intenta hacerlo efectivo. Y este tono un poco fantasioso, pero depresivo que tiene la película, lo logra transmitir perfectamente. Aparte de este fenómeno que tú mencionas de cómo la misma corrupción sigue generando este tipo de personas, en The Joker solo lo vemos con los villanos. Y aquí te das cuenta que también surge con los héroes. Y que hasta cierto punto los héroes quizá no son del todo buenos. O sea, al final los héroes son vigilantes. Son personas que se convierten en el propio juez, jurado y ejecutor. Y el mismo hecho de creerse que eres esos tres elementos a la vez puede llevarte a convertirte en el personaje del Acertijo, que vemos que es un personaje igual a Batman. Los mismos traumas, los mismos problemas que han hecho que este personaje se salga de la sociedad, pero que como vemos en esta película, él recurre a matar. Y Batman ve el símbolo de matar
como la última gota que lo puede llevar a la locura, y en muchos momentos vemos que pasa. Y esos elementos hacen que esta película sea algo más que una simple película de cómics. Todos estos temas que se pueden analizar, que nos encantaría llevarlos más a profundidad porque llevan muchos spoilers, y por lo mismo sentimos que vamos a hacer un podcast especial hablando de esta película con spoilers. Pero antes de terminar con la reseña, me gustaría destacar algunos aspectos técnicos de la película. El primer elemento técnico que resalta fuera de la dirección me parece que es la música. Michael Giacchino hace un score excelente, perfecto, que te sumerge mucho más en esta ambientación de la película y del mundo, y que al mismo tiempo te da unos momentos muy icónicos que junto al aspecto visual con lo sonoro provoca inclusive momentos que te erizan la piel. En ese aspecto yo sí tengo que resaltar que esta película sorpresivamente tiene muchos momentos que sí me emocionaron mucho. Tanto por la música como por los elementos que utilizan para las imágenes en su composición. Resaltan mucho esta figura de Batman, y a diferencia de otras películas que he visto de este personaje, la verdad es que ninguna llegó a generarme un impacto tan grande como lo hacen aquí. No solamente por lo épico que se siente esta historia, que incluso la considerábamos casi como un épico policial o de crimen, sino porque la combinación de la música, la producción visual, incluso el diseño de vestuario, las locaciones, los colores que utilizan, la luz, todo se combina perfecto, y por eso en ese aspecto técnico de la producción y cómo se ve y se siente la película, creemos que es justo lo que Dune debió haber sido. Porque nos gustó mucho Dune en la parte técnica, pero esto ya es otro nivel, y es algo que sí me terminó generando una impresión mucho más fuerte, porque los temas que se manejan aquí, Dune no los tiene tan interesantes, por lo menos en nuestra opinión. Por último, en el aspecto del guión y la dirección, me parece que Matt Reeves hizo un trabajo excelente. También en fotografía la película se ve bastante bien, y por eso mismo sentimos que en tanto aspecto visual como en temas la película es casi perfecta. Pues como podrán haber visto, hablamos puras cosas positivas de la película. Obviamente hay uno que otro aspecto narrativo, el hecho de que sea un poco larga, lo que hace que tal vez no sea perfecta, pero dentro del género de superhéroes es fácilmente lo mejor que he visto desde The Dark Knight, y de hecho tengo que volver a ver esa película para corroborar que es mejor que esta, porque si no, esta sin duda sería tal vez la mejor película de superhéroes que he visto, no solo en mucho tiempo, sino en la historia. Concuerdo mucho contigo, pero todos estos temas los vamos a expandir mucho más en el podcast que estamos anunciando aquí, que quizá va a salir un poco después de esta reseña, esperando que la gente haya visto la película, y no spoileremos mucho más. Por lo tanto, esperen este podcast, más contenido, reseñas y videos de análisis próximamente en nuestro canal.